Ahora es el momento de conocer más sobre las enseñanzas divinas. Permanece conmigo hasta el final, porque esta palabra puede traer luz y dirección a tu vida. ¿Alguna vez te has sentido tentado a rendirte ante las dificultades de la vida? ¿Has sentido que las tentaciones, los desafíos y las presiones de este mundo parecen ser más grandes que tu fe? Muchos de nosotros, en momentos de debilidad, nos encontramos luchando. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un poder oculto capaz de transformar esa lucha en victoria? Hoy, en este video, te invito a descubrir el poder secreto que Jesús utilizó para superar todo lo que Satanás le presentó. Lo que estás a punto de aprender podría ser la respuesta que has estado buscando para tus propias batallas diarias. En los próximos minutos, desentrañaremos las claves que pueden ayudarte a resistir el mal, a ser firme en tu fe y a seguir el ejemplo de Jesús. Al suscribirte, estás tomando una decisión de fe. Al hacerlo, te conviertes en parte de un grupo especial que busca la verdad y la victoria, incluso cuando la vida se vuelve difícil. Muchas personas como tú buscan apoyo espiritual, y este canal es el lugar donde podemos caminar juntos. Así que, acompáñame en este viaje. Jesús nos dio la clave para enfrentar cualquier tentación, y hoy la vas a descubrir. En Mateo 4, 1, 11, encontramos una de las historias más poderosas de la Biblia. Jesús, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto, donde pasa 40 días y 40 noches sin comer. Y en ese momento, cuando su cuerpo está débil, cuando su alma está vacía, es cuando Satanás se le acerca para tentarle. Si alguien podía resistir las tentaciones, ese era Jesús, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que Jesús no lo hace por su divinidad, sino por la humanidad que compartió con nosotros, mostrándonos el camino para enfrentar nuestras propias tentaciones. La primera tentación que Satanás le presenta es la de convertir las piedras en pan. Imagínate, después de un ayuno tan largo, el hambre debe haber sido insoportable. Satanás juega con su necesidad física, su debilidad. Y aquí comienza la gran lección. Jesús no cede. En lugar de satisfacer su hambre, Él responde con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Por qué esta respuesta? Porque Jesús nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de lo que este mundo nos ofrece, sino de la palabra de Dios. En momentos de debilidad, cuando todo parece decirnos que cedamos, la clave está en recordar que lo que realmente necesitamos es su palabra. Lo que Él dice, lo que Él promete. La segunda tentación llega cuando Satanás lleva a Jesús a la cima del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en las manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra. Mateo 4:6. Aquí, el diablo usa las escrituras mismas, pero con una intención perversa: manipular la verdad. Y Jesús, de nuevo, responde con la sabiduría de la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. En este momento, Jesús nos recuerda que no debemos poner a prueba a Dios. Muchas veces caemos en la tentación de querer ver señales o milagros para confirmar lo que ya sabemos que Dios ha dicho. Pero Jesús nos enseña a confiar en la soberanía de Dios sin exigirle pruebas, sin manipular su voluntad para nuestro beneficio. La última tentación es la más astuta de todas. Satanás muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le ofrece poder, gloria y riqueza, pero a cambio de algo: la adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Esta es la tentación de los ídolos. Satanás intenta que Jesús busque el poder y el control mundano. Y Jesús, lleno de poder y sabiduría,
No titubea. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Jesús nos enseña que nuestra adoración debe ser solo para Dios. La verdadera riqueza, el verdadero poder, no provienen de este mundo, sino de tener una relación verdadera con Dios. Cada tentación que Jesús enfrenta nos enseña una lección vital sobre cómo resistir en nuestra vida diaria. Jesús no usó su divinidad para vencer las tentaciones. En cambio, Él nos muestra que la clave está en la Escritura, en el confiar plenamente en la voluntad de Dios y en no dejarnos seducir por las falsas promesas de poder y gloria que el mundo nos ofrece. Nos enseñó a vivir no por lo que vemos o sentimos, sino por lo que Dios dice. Y lo más hermoso es que Jesús, al resistir las tentaciones, no solo mostró su poder, sino que nos abrió el camino. Lo que Él vivió en ese desierto no fue solo un acto de victoria personal, sino una invitación para que tú y yo podamos tener la misma victoria en nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos una tentación, podemos acudir a las mismas palabras, las mismas promesas que Jesús usó, la palabra de Dios. Ahora, antes de continuar, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué tentaciones estás enfrentando en este momento? Tal vez la tentación de rendirte, de dudar de Dios o de buscar consuelo en lugares equivocados. Hoy, Dios te invita a seguir el ejemplo de Jesús, a resistir en el poder de su palabra y confiar que, al igual que Él venció, tú también puedes vencer. Al llegar al final de las 3 tentaciones, el evangelista nos dice que Satanás dejó a Jesús por un tiempo, pero que Jesús, fortalecido por la palabra y la obediencia al Padre, salió victorioso de esa prueba. Mateo 4:11. Esta victoria no fue solo un momento de gloria, sino el principio de un ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. La tentación no solo fue una prueba para Jesús, sino una lección que Él nos deja para que podamos vivir victoriosos en este mundo lleno de pruebas y tentaciones. Pero aquí surge una pregunta que debemos reflexionar profundamente. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por estas tentaciones? Después de todo, Él es el Hijo de Dios. ¿Acaso no bastaba con su naturaleza divina para evitar todo esto? La respuesta está en el corazón mismo de la misión de Jesús. Él vino a identificarse con nosotros, a vivir nuestras luchas, nuestras tentaciones, a hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Al enfrentarse a las tentaciones, Jesús no solo las superó por sí mismo, sino que nos mostró el camino para que nosotros, como sus seguidores, podamos resistir en el poder de su Espíritu. Una de las claves para entender cómo Jesús resistió es su conexión constante con el Padre. En cada tentación, Jesús respondió no con palabras de su propia sabiduría, sino con la palabra de Dios, escrita en las Escrituras. Esto nos enseña que para superar las tentaciones necesitamos más que solo fuerza de voluntad o esfuerzo personal. Necesitamos estar profundamente conectados con Dios a través de su palabra. La vida cristiana, en este sentido, no es simplemente evitar lo malo o seguir reglas. La vida cristiana es una relación dinámica y constante con Dios, donde su palabra se convierte en nuestra guía, nuestra defensa y nuestra fuente de poder. En el desierto, Jesús no estaba solo. Él tenía una relación íntima con el Padre, y esa relación fue la que le dio la fortaleza para resistir. Esto nos lleva a una reflexión crucial. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba estar en comunión constante con el Padre para superar las tentaciones, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa relación? La tentación no es algo que podamos vencer por nuestra cuenta. Necesitamos la fortaleza de Dios, la sabiduría de su palabra y la dirección de su Espíritu. Cada vez que enfrentamos pruebas,
Es crucial que busquemos su presencia y no confiemos solo en nuestras fuerzas. A lo largo de las Escrituras, vemos a Jesús siempre retirándose a orar, buscando la dirección del Padre. Esta práctica no era solo para su propio beneficio, sino para mostrarnos el ejemplo a seguir. La oración y la meditación en la palabra son herramientas poderosas que debemos usar para resistir las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. Además, el Espíritu Santo que Jesús nos dejó después de su ascensión es quien nos fortalece en nuestros momentos de debilidad. Cuando estamos tentados, no estamos solos. El Espíritu Santo mora en nosotros, guiándonos, ayudándonos a recordar las promesas de Dios y dándonos la fuerza para resistir el mal. Jesús nos mostró que, aunque el enemigo sea fuerte, el poder de Dios en nosotros es mucho mayor. Hoy, si estás luchando con alguna tentación o prueba, recuerda que no estás solo. La misma fortaleza que Jesús tuvo en el desierto está a tu disposición. Dios te ha dado la herramienta más poderosa, su palabra. Medita en ella, úsala en tus momentos de debilidad y verás cómo la victoria es tuya. Como Jesús, podemos resistir no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. La tentación nunca dejará de ser un desafío en este mundo, pero la victoria está garantizada para aquellos que se aferran a la palabra de Dios y permanecen firmes en su presencia. Jesús ya nos mostró el camino y es por medio de él que podemos vencer. Al final de la victoria de Jesús en el desierto, cuando Satanás se aleja, podemos ver una verdad poderosa. La tentación no es el fin de nuestro caminar, sino el principio de algo mucho más grande. La victoria de Jesús no solo fue una lección sobre cómo resistir, sino también una declaración de que, cuando confiamos en Dios, Él nos llevará más allá de nuestras pruebas y nos preparará para lo que viene. Este fue solo el comienzo de su ministerio, un ministerio lleno de milagros, sanaciones y la proclamación del reino de Dios. Es importante entender que la tentación, aunque dura, no es el castigo de Dios ni un obstáculo insuperable. De hecho, es una oportunidad divina para fortalecer nuestra fe. Un momento que Dios utiliza para enseñarnos a depender completamente de Él. En Hebreos 4:15-16 se nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que Jesús no solo pasó por las tentaciones para ser nuestro ejemplo, sino que también lo hizo para comprender nuestra lucha y ofrecernos su ayuda. Él sabe lo que es ser tentado en todos los aspectos humanos, y lo que hizo fue mostrarnos que a través de su sacrificio y la gracia de Dios, podemos encontrar fuerza en medio de nuestras luchas. Él está listo para interceder por nosotros, para darnos la gracia que necesitamos en los momentos de tentación. Esto es lo que hace a Jesús tan maravilloso. Él no está distante, no es un Salvador lejano. Él es cercano, siempre dispuesto a ayudarnos cuando acudimos a Él con humildad. Al reflexionar sobre las tentaciones de Jesús, vemos que Él las superó, no por ser invencible en su humanidad, sino por depender completamente del poder de Dios. Es el mismo poder de Dios al que tú y yo podemos acceder. Jesús nos mostró que la victoria sobre la tentación no es un logro aislado, sino un proceso continuo de dependencia, de oración y de vivir según la palabra de Dios. Hoy, ¿cuáles son las tentaciones que te acechan? Tal vez son más sutiles, más internas, la tentación de dudar de las promesas de Dios, de buscar la gratificación instantánea en lugar de esperar la bendición eterna, de ponerte a ti mismo
por encima de los demás. Jesús nos ha mostrado que estas tentaciones, aunque fuertes, no son invencibles. Cuando te sientas débil, recuerda que Él ya ha vencido por ti. Y cuando sientas que la tentación es más fuerte de lo que puedes manejar, acude a la gracia de Dios, porque en su gracia encontrarás la fortaleza para resistir. Es vital recordar que, cuando Jesús nos mostró cómo superar la tentación, también nos invitó a ser parte de su victoria. Él no solo nos dio una guía de cómo resistir, sino que nos hizo partícipes de su poder. Al confiar en Él, al aferrarnos a su palabra y vivir en su espíritu, nosotros también podemos superar cualquier cosa. Como Jesús resistió, nosotros también resistiremos. Y no solo resistiremos, sino que triunfaremos. Las tentaciones son inevitables, pero la victoria es segura para aquellos que caminan con Jesús. Las pruebas pueden ser difíciles, pero cuando nos mantenemos en su palabra y en su gracia, encontramos que no solo resistimos, sino que salimos más fuertes. Cada tentación vencida se convierte en un testimonio de su poder y fidelidad en nuestras vidas. Hemos recorrido juntos un camino de reflexión sobre las tentaciones que enfrentó Jesús. Y al hacerlo, hemos descubierto no solo su victoria, sino también cómo podemos aplicar esas mismas enseñanzas a nuestras propias vidas. Jesús no solo fue tentado como nosotros, sino que al vencer, nos dio las claves para vivir una vida victoriosa. Al igual que Él, podemos resistir las tentaciones de este mundo, pero solo si nos aferramos a la palabra de Dios y vivimos en la comunión constante con Él. Hoy has llegado al final de este video, y eso te hace especial. No todos están dispuestos a dar este paso de profundizar en la palabra de Dios, de aprender a vivir conforme a su voluntad. Quiero felicitarte por tu dedicación, por tu deseo de crecer espiritualmente. Este es el tipo de compromiso que Dios honra. Te has armado con la verdad que puede transformar tu vida, y eso es algo digno de celebración. Pero no te quedes solo con esta enseñanza. Haz de ella una práctica diaria. Recuerda que las tentaciones seguirán llegando, pero con cada tentación que enfrentes serás más fuerte. Al igual que Jesús resistió en el desierto, tú también puedes resistir en tu vida diaria, en tus luchas, en tus momentos de debilidad. Pero para eso, debes seguir aferrándote a la palabra de Dios, orando sin cesar y confiando en la dirección de su Espíritu. Como Jesús, no solo resistiremos, sino que al hacerlo, seremos transformados y seremos más como Él. Y ahora, quiero pedirte un pequeño favor. Si este video te ha hablado al corazón, si sientes que algo en tu vida puede cambiar gracias a esta enseñanza, compártelo. No sabes a cuántas personas puede llegar este mensaje de esperanza y victoria. Tu decisión de compartir el video no solo ayuda a que otros reciban la palabra de vida, sino que también participas en la obra de expandir el reino de Dios. Finalmente, quiero invitarte a quedarte unos momentos en silencio después de este video. Deja que la música que sigue sea un espacio de alabanza y gratitud hacia Dios. Da gracias por su palabra, por su gracia y por la victoria que ya nos ha dado en Cristo. Que este tiempo de silencio sea un momento de conexión profunda con Él. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este canal. Que el Señor te bendiga abundantemente y que su paz te acompañe siempre. No te quedes solo con el conocimiento, aplícalo en tu vida. Comparte este mensaje, dale like al video y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.